Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Bueno, muy bien. Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael Aníbal Cortés. Somos psicólogos misioneros. Somos psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación y venimos en este momento pues a compartirles algunas de nuestras experiencias dentro de nuestra comunidad, de lo que el Señor nos ha venido regalando, de cómo cada vez más el Señor se ha manifestado y se ha glorificado de una manera tan sobrenatural a través de nuestro Santo Rosario y las actividades que hemos hecho de una u otra forma y la comprensión que hemos tenido de bastantes elementos o tal vez circunstancias de nuestra vida cotidiana. Somos como tales misioneros y tenemos un ministerio de restauración familiar. Ese ministerio de restauración familiar, pues lo que buscamos es que las personas logren como sanar esas heridas y así poder ellos llegar paulatinamente en la medida de la voluntad de nuestro Padre Dios a restaurar ese matrimonio, esos hogares, esas situaciones que están vivenciando en sus vidas personales. Entonces vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad para que este momento no sea simplemente una charla humana, sino que sea un momento de entrega y consagración a nuestro Papito Dios. Empezamos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papá, venimos en este momento a entregarte nuestra vida, a entregarte lo que somos, permitiéndonos, Papito Dios, que tú a través del Espíritu Santo nos hables. Nos permitimos, nos entregamos de cuerpo, alma y espíritu. Entregamos lo que somos plenamente a ti, papá, porque tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Y queremos, como esos hijos amados que somos de ti, consagrarnos plenamente a tu corazón inmaculado, tu corazón bondadoso, tu corazón lleno de misericordia, papá, para que de nuestra boca esa palabra salga fluida, papá. Por eso, como lo dice Pablo en Romanos 8:14, dice que cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, podemos decir Abba, Padre. Y que esa palabra Abba, que significa papito, papacito, Padre Santo, hermoso, esa palabra linda que en arameo es la palabra más bonita para describir al papá desde el amor. Nosotros, que el latino ya se ha ido cada vez más incrementando más, podemos decirte papito lindo, hermoso, bello, papá. Y decirte papá, regálanos la presencia del Espíritu Santo en este momento, para que esa palabra se haga vida en nosotros y podamos experimentar tu presencia viva en nosotros, ese Shekinah, esa presencia tuya, y podamos cada vez más buscar esa santidad
que nos lleve a la salvación. Y que a través de esa santidad podamos llegar al corazón de tantos hermanos nuestros, en especial a nuestros seres queridos que están pasando por situaciones difíciles, de mucha tal vez confusión, de mucha tribulación, que no han querido acercarse a ti. Tal vez yo necesito de eso mismo, porque tal vez estoy un poco confundido con mi situación personal, porque a veces no encuentro salida. Pero hoy vengo ante ti, papá. Hoy vengo para que tú me ayudes cada vez a ser ese verdadero hijo tuyo. Por eso te entrego mi corazón. Un corazón que viene con muchas heridas, que viene con muchas cargas, que viene con tantas situaciones tan difíciles, papá. Pero vengo a entregarme plenamente a ti, a entregarte mi vida, a entregarte lo que soy, consagrarme plenamente a tu amor. Gracias, papito Dios, por este momento tan lindo y tan sublime que tú me regalas. Bendito y alabado seas por siempre. Y a ti, Espíritu de amor precioso, Espíritu Santo, tú regalaste tus dones maravillosos el día de Pentecostés. Llegaste con llamitas como de fuego, lengüitas como de fuego. Empezaste como un soplo de aire, se sentía ese fuego, ese calor que se sentía. Hiciste para que Pablo saliera a hacer una de las predicaciones más lindas que él ha dicho. Pedro, cuando habló a tantas personas, cuando todos les decían que estaban como borrachos porque hablaban en lenguas, hablaban en otros idiomas, y todo el mundo les entendía de acuerdo a lo que en su corazón, en su dialecto, en su forma de hablar, en su idioma, venían extranjeros y entendían. Hoy, Espíritu de amor, queremos que nos hables a nuestro corazón, que hables con ese fuego, con ese como un rayo fuertemente a nuestro corazón, y que derrumbes todas esas estructuras mentales, emocionales, esas estructuras que por las heridas que traemos de nuestro corazón, por esas situaciones que traemos en nuestra vida, no hemos podido romper. Quítanos esa religiosidad, quítanos esa frialdad que hay en nuestra vida, Espíritu Santo, y entra aquí a nuestro corazón. Hoy mi cuerpo, Espíritu de amor, es tu templo. Indigno templo tuyo. Pero hoy mi cuerpo es tu templo. Necesito, por misericordia, por compasión tuya, porque tú eres la compasión inefable, la incomprensión, tú eres la sabiduría infinita. Por ese amor tan profundo que hay en ti, porque tú haces parte de la Santísima Trinidad. Por favor, ven a mi corazón. Toca mi corazón. Únete a mí, Espíritu, para que yo pueda decir: Abba, Padre, vengo en esta noche, vengo en este momento, vengo en esta mañana tal vez, Espíritu Santo, a que tú tomes el control de mi vida. Majestad divina, mi vida es tuya, te entrego mi ser a ti, y regálame de la gracia que le diste a mi Madre María, que yo soy el regalo de ella, porque mi Jesús me la entregó como mamá, y ella me aceptó como hijo. Por favor, te suplico, dame de la gracia que tiene mi mamá, porque de esa manera puedo entenderla como madre, puedo entender el sacrificio de mi Jesús por mí y puedo llegar a la presencia de mi Padre Dios. Espíritu Santo, soy tuya, dile tú, me entrego plenamente a ti y gracias, Espíritu de amor, por acompañarnos. Y Mamita María, ven con tu abrazo maternal, ven con ese manto celestial que cargas, ven a mi vida, preciosa Madre del cielo, ven y cúbreme con tu manto, para que este momento sea de mucha bendición y me pueda cada vez consagrar y comprender lo que es una consagración. Gracias, Madre Santa, te lo suplico, Espíritu Santo, Papá Dios del cielo, por los méritos de mi Señor, que dio la vida en la cruz por mí. Gracias, inmensas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una charla muy bonita y la charla tiene que ver con lo que es ser una persona religiosa y una persona espiritual. ¿Cómo saber que soy espiritual y que soy religioso? Siempre en nuestra fe católica se nos ha criticado mucho. Siempre en nuestra fe se nos ha criticado mucho que somos idólatras, que somos religiosos, y se nos critica bastante por ello, que nosotros adoramos imágenes, que nosotros, nos dicen unas palabras tan fuertes que están escritas en Apocalipsis, hasta nos llaman la gran ramera, ¿no? Así están en Apocalipsis, que nosotros somos una iglesia pagana, que no tenemos la verdad,
pero personalmente yo les digo que yo estoy súper contento y orgulloso de pertenecer a mi fe católica, porque yo llegué a la fe católica no porque haya encontrado el último recurso en mi vida, o porque tal vez era por tradición, o porque mis papás y mi mamá me formaron en la fe católica. Yo no llegué a la fe católica por eso. Yo llegué a la fe católica por convicción, porque realmente estudié, porque profundicé, porque me di cuenta que realmente allí está la presencia de mi Jesús, está la presencia de mi madre. Yo no entendía lo que era la presencia de mi mamá como ese hijo amado de mi madre, no lo entendía. Yo compartía, predicaba mucho sobre mi madre María, pero personalmente yo no entendía. Llegué a tener esa comprensión de que realmente es mi madre hace muy poco, a pesar de que ya llevamos tiempo predicando y siendo misioneros, pero antes hablaba más por lo que yo intuía, por lo que yo creía, por lo que yo sentía. Ahora yo no intuyo ni siento, sino vivo. Vivo en esa verdad, vivo en la fe, comprendo, por ejemplo, he venido comprendiendo lo que es el trascender una cruz, trascender una imagen. Yo no soy de imágenes como tal, y he entendido ahora sí por qué el valor de una imagen, la entiendo plenamente, porque ahora sí sé plenamente, estoy convencido y sé que mi papá Dios y mi madre María, a través del Espíritu Santo y con mi Jesús, voy a estar entendiendo cada vez más y haciéndose vida lo que he venido comprendiendo. Soy religioso, soy espiritual. ¿De dónde viene la religiosidad? ¿De dónde viene la espiritualidad? Cuando nos ponemos a mirar en la historia de la fe y la historia de la iglesia, nos ponemos a mirar la historia de los judíos, siempre vamos a encontrar personas que tienden a ser demasiado fanáticas. Inclusive nos dicen que nosotros somos fanáticos, los católicos, otro concepto que se me ha olvidado tal vez decir. ¿Y por qué fanatismo? ¿Qué es fanatismo? ¿Y qué es religiosidad y qué es espiritualidad? Esto lo voy a decir para que cada vez más te convenzas de lo que eres tú, a qué iglesia perteneces y a qué es lo que tú estás buscando dentro de la iglesia. Que de verdad le pido a mi papá Dios, a través del Espíritu Santo, que nos quite tantas ideas que tenemos equivocadas con respecto a una fe. Vengo aquí a defender, posiblemente no, vengo a exponer mi sentir con respecto a lo que es mi fe y a lo que el Señor me ha mostrado y cómo de una u otra forma en la comunidad que tenemos hemos llegado a experimentar la presencia viva de mi Madre María, de mi Papá Dios, del Espíritu Santo, de mi Jesús. Siempre hablo de toda la Trinidad, incluyendo a mi mamá, porque todos son uno solo, incluyendo mi mamá, hacen parte de una u otra forma de esa Santísima Trinidad. Entonces quiero hablarle desde mi fe, nosotros decimos en Colombia de mi fe de carbonero. No soy teólogo ni soy filósofo, soy psicólogo, pero un psicólogo recompuesto, como Matrix, reformado. Soy un psicólogo completamente, yo no podría decir si soy o no psicólogo, por título lo soy, estudié en una universidad inclusive comunista, pero no vengo ni a traer ideas comunistas ni mucho menos, pero sí vengo a expresar mi sentir con respecto a lo que es el vivir en la gracia, vivir en la presencia de mi Jesús, comprender cada vez más lo que es la presencia de nuestra madre, que tengo una mamá, que tengo un papá, y que hago parte de un reino celestial, que no hago parte de este mundo. Yo lo entiendo, quiero vivirlo cada vez más en mi ser. ¿Qué implica ser religioso? Partamos primero de lo religioso y después qué implica ser espiritual. Yo les había compartido en anteriores charlas de un sueño que yo tuve donde vi 3 palabras, lo resumo: el saber, el sentir y el vivir. Y cómo a través del saber, esas 3 palabras que la vi en un sueño, que tú lo encuentras allí en YouTube mucho más explicado, que ahora no es el punto, pero que si quieres profundizar en él porque hasta ahora estás escuchando esos conceptos, míralos en un video que tenemos en YouTube. Se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Y allí explico con mucha amplitud lo que es el saber, el sentir y el vivir. Cuando yo descubro esas 3 palabras en mi vida, a través de un sueño, una revelación privada, cuando siento esas 3 palabras del saber y el sentir y el vivir, me doy cuenta que básicamente nosotros solamente llegamos en ocasiones, por estar pegados a tantas situaciones de nuestras vidas, por las heridas que traemos de nuestro pasado, porque queremos simplemente dejarnos llevar por conceptos humanos,
y no somos humildes y sencillos como en Jesús y no sabemos cargar con su cruz, nos quedamos solamente en ese saber y en ese sentir. El saber simplemente es puro y legítimo conocimiento. Conozco. Hay personas que conocen de la palabra de una manera impresionante, exégetas de la palabra. O sea, son unas personas pero profundas en la palabra. Conocen diferentes versiones, conocen textos hebreos, conocen textos en latín, mejor dicho, conocen muchísimo, muchísimo. Eruditos, doctores realmente, como dice pues de pronto nuestro castellano, doctores, conocedores profundos, pero la espiritualidad nada. Son conocedores, pero están en pelea constante, discusiones constantes con otras personas, no tienen paz en su corazón. Andan tratando como de pelear de una u otra forma con muchas personas para tratar de ratificar unos conceptos y defender unos conceptos. Que estén haciéndolo bien o estén haciéndolo mal no es mi concepto de llegar a definir ese punto. Lo cierto es que solamente conocen. Hemos visto, incluso hemos atendido personas con un profundo conocimiento de la palabra, pero su corazón vacío. Su corazón con muchas situaciones complejas. Hombres que incluso no solamente sacerdotes, sino personas consagradas, personas misioneras como nosotros, con muchos conflictos que hemos tenido que atender. ¿Y por qué? Porque hay muchos vacíos emocionales, muchas situaciones emocionales que el estudio de la palabra no les ha ayudado realmente a sanar, porque ellos traen muchos vacíos en su corazón y no los han sanado. He tenido la fortuna de ser psicólogo, me han invitado a ser psicólogo en los procesos de formación de unas comunidades, incluso de monjitas, y hemos visto incluso en sacerdotes ya muy avanzados en edad, que han tenido muchas dificultades, nosotros conocemos. Por eso tenemos que orar por nuestros sacerdotes, porque hay mucha soledad en alcoholismo y todas las situaciones que a nuestra iglesia la han perseguido por muchos años y que se siguen siendo detractores de la iglesia buscando la falla de un sacerdote, con los niños, con las mujeres, sacerdotes que tienen hijos y siguen siendo sacerdotes, obispos que tienen hijos y siguen siendo sacerdotes, obispos masones, sí, obispos masones, o sea, muchas cosas en la iglesia, pero es como en todo lado, no solamente en nuestra iglesia, hago la salvedad, siempre se dan cosas de esas, pero estoy hablando de nuestra fe, sí, específicamente. Y entonces conocen de la palabra, pero tienen muchos vacíos en su corazón. Todos los días van a Eucaristía, todos los días hacen oración ante el Santísimo, hacen horas santas, pero siguen igual en vacíos. No solamente estoy hablando de nuestros sacerdotes, algunos, sino de igual manera también en personas consagradas como nosotros, que tenemos ministerios. Y tenemos vacíos en el corazón profundos. Inclusive cuando se nos hablan de estas cosas empezamos a caer en lance, en rastre, creo que dice así ese dicho. O sea, traemos con toda la fuerza y criticamos y juzgamos porque nos sentimos los dueños y señores de la verdad y la palabra. Estuvimos inclusive dictando una charla a unos líderes de una comunidad y el sacerdote de la iglesia nos pidió que por favor dictáramos esa charla a los líderes. En especial estaban allí los ministros de la comunión y se generó un problema porque el ministro de la comunión era muy fuerte, dominante, que quería, incluso regañaba al sacerdote. Hemos escuchado algunas personas con discusiones con los mismos sacerdotes, falta de respeto, porque tienen un rol de organizador de pronto y empiezan a atender y a tratar muy fuerte a los sacerdotes. Se sienten mucho más que los sacerdotes. Ellos se equivocan, sí, claro. Ellos tienen de todas formas una carnalidad que es una lucha, como dice Pablo, entre la carne y el espíritu. En Gálatas capítulo 5. Siempre hay una lucha. Eso es no solamente de los sacerdotes, de todos nosotros. Pablo tenía también esa lucha cuando él hablaba que había una espina en su vida, había una espina en su carne, había un aguijón que constantemente le molestaba y le taladraba, que cuando él quería hacer lo bueno resultaba haciendo lo malo. O sea que él también hacía cosas indebidas, ¿no? Porque si dice que hacía lo malo, pues es porque hacía cosas que no eran apropiadas. Entonces siempre hay luchas en todo lado. ¿Sí? Entonces, entrar directamente a ese conocimiento, a esa primera palabra, muchos conocen, pero están allí sumergidos en un conocimiento y no trascienden. Ese sentir, que es la segunda palabra, hay personas que solamente viven de emoción, ¿sí? Me incluyo de una u otra forma, que en ocasiones vivimos es por emociones. Incluso tenemos un audio
sobre no te confundas, no vivas de la emocionalidad. Que es interesante ese audio para complementar esta parte. Y ese vivir de esa emocionalidad es cuando incluso a nosotros los carismáticos, yo tiendo a ser carismático por mi forma de ser expresiva, entonces tendemos a ser demasiado eufóricos y se nos critican que a veces nosotros tenemos una falta de espiritualidad y que somos mucho más... Así se nos critica, ¿no? Pero vaya a ver si realmente es así o no. Al que no lo experimente es diferente, pero realmente son carismas que se tienen. Entonces hablamos de los dones del Espíritu Santo y hablamos en lenguas y saltamos como crispetas de maíz, así todos felices, adoramos al Señor, nos gusta la alabanza, se nos critica por la emocionalidad. Entonces es bien curioso, pero esos dos elementos, lo que es el saber y lo que es el sentir, ahí está una religiosidad. Vivimos simplemente en algo que es temporal, dado por la lucha, como les comentaba en Gálatas capítulo 5, entre la lucha y la carne y el espíritu. Es una lucha constante, una lucha frecuente entre los dos. Esta carnalidad me domina y domina el espíritu y el alma la tengo encapsulada, ¿sí? Acuérdate, tú eres cuerpo, eres espíritu, que es realmente lo que eres tú, eres un espíritu, y lo que está dentro del espíritu está el alma, que es la esencia de Dios, lo que Dios nos dio para saber que somos esas criaturas diferentes a la naturaleza y a los animales, que tenemos la esencia de Dios en nuestras vidas, es el alma que está dentro de nosotros. Esa alma, cuando el cuerpo domina, está automáticamente amarrada allí dentro de nosotros y está apretada así, digamos que de esta manera está así apretadita y el alma está encapsulada. Y por eso es que siempre domina la carne, domina las pasiones, domina la emoción, buscamos siempre la felicidad, buscamos siempre como la paz dentro de lo humano y no buscamos la paz desde lo espiritual. O sea que ese saber y ese sentir es netamente humano. Es allí donde está la religiosidad. ¿Que seamos nosotros los únicos religiosos? No lo creo. No lo creo. ¿Sí? Porque todas las religiones, pónganse a mirar. No estoy hablando solamente de los hermanos cristianos, estoy hablando también de los musulmanes, estoy hablando de los budistas. Están siempre allí encerrados, unos tratando de liberarse de la carne y otros viviendo una vida de libertinaje impresionante y tratando de sentir que tienen la verdad absurda porque viven con base en las emociones, en las pasiones. ¿Sí? Están sumergidos en esa carnalidad y por tanto se vuelven religiosos. ¿Y qué es la religiosidad? El que vive en un saber y el que vive en un sentir únicamente. Los que están solamente aquí dentro de ese tema, yo me incluyo, porque sé que tengo que llevar a un nivel más alto. Estoy dentro de esas mismas luchas. Yo lo entiendo. Quiero cada vez más romper eso, porque lo estoy entendiendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la religiosidad? Cuando yo vivo en función de las circunstancias. Cuando cualquier cosa me irrita, cuando cualquier cosa me toca, porque yo a mi pastor lo idolatro. ¿Qué tal si tu pastor le pasa algo? Que porque yo idolatro a mi sacerdote, porque yo idolatro a mi líder, porque yo idolatro, no sé, al patriarca, iglesias ortodoxas, ¿no? O sea, para mí es lo máximo, la panacea. Y entonces entramos en una idolatría y al ser idólatras, porque adoramos hasta los zapatos, adoramos hasta el carro, ¿sí? Eso es idolatra. Eso es religiosidad. Cuando la idolatría está, es religiosidad. Adoramos la casa, nuestros hijos, el esposo, la esposa. Buscamos siempre el bienestar de verdad, malsano, de nuestros seres queridos y que los demás miren a ver cómo sobreviven. Lo que está pasando actualmente con esta situación en el mundo, ¿no? Yo, desde que tenga mi comida, bien, y lo que me sobre te lo doy al otro. ¿Sí? No comparto, ¿sí?, la misma necesidad con el otro, sino que yo estoy bien, tú estás bien, ¿sí? O sea, si yo estoy en playa, yo te puedo dar cosas bien ricas, de pronto lo que me sobre para ti. Eso es religiosidad. Religiosidad es saber que A es igual a B y el B da C. Religiosidad es que el sábado se tiene que cumplir, como bien se dijo, se ha venido hablando en los pasajes bíblicos últimamente, ¿sí? Religiosidad es que el sábado solamente está para no trabajar porque eso dice la ley de Moisés. Religiosidad es que tú ya no puedes, si alguien te cometió infidelidad, te tienes
que buscar la nulidad, porque te fue infiel y no estás cumpliendo lo que mi Señor dice. Que esa ley fue dada, y aquí estoy tocando un punto crítico interesante, que esa ley fue dada por Moisés, por la necedad del hombre. Que religiosidad es saber que tengo que ir todos los santísimos días a la Eucaristía o si no voy a perder mi salvación. Cuando tú puedes hacer Eucaristía, si no puedes en tu propia casa, como nos ha tocado, realmente no tanto recibir el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo, que es algo muy sublime, sino que yo puedo trascender de igual manera estando en mi casa. Nos ha tocado hacer iglesia, la iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, salir. ¿A través de qué? De los medios de comunicación, de las redes sociales. Ser religioso implica solamente ser un fariseo. Y los fariseos no se sentían religiosos los cristianos, ¿no? Los que seguían a ese tal Cristo, Jesucristo. Los que en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El que más critique, más religioso es. El que más se queje, más religioso es. El que más pelee, más religioso es. El que más esté pendiente de su hermano y lo que hace, criticándolo, lo de la viga, el Amazonas, aquí ese Amazonas que a veces tenemos, más religioso eres. Entre más religioso, menos espiritualidad. Y creemos que realmente por ser religiosos estamos bien. Entonces tenemos que hacer algo porque así nos lo dijo, porque así está establecido, porque así no estoy entrando en una, de pronto, anarquía. No estoy hablando de eso, ni estoy diciendo que todo se tiene que dibujar porque todo tiene que tener un límite, ¿no es cierto? Y una norma. Por eso tenemos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos me dicen qué debo hacer. Pero somos de verdad tan inconscientes en ocasiones por estar tan metidos, me incluyo, ¿no? Me incluyo. Por estar tan metidos en este mundo que tuvieron que hacerse 200 o 300 preceptos más para poder entender los 10 mandamientos. ¿Sí? Por ejemplo, mira la ley. Están el código de procedimiento y está el código de procedimiento. Y hay una cantidad de normas y normas y normas y normas y el código de policía y el código yo no sé qué y el código si sé cuándo. Y tenemos normas por todo. Entre más normas haya, más corrupto es el sistema. Entre más leyes haya, es porque más corrupto es el sistema. Y ante las leyes, otra ley que tiene que hacerse para que se pueda ejecutar esa ley, y la ley, y la ley, y la ley. Fue tan impresionante mi papá Dios a través de mi Jesús, que la llevó solamente a 2 mandamientos. A 2 mandamientos. Pero para allá vamos lo que es la espiritualidad. Cuando somos religiosos, no solamente nos quedamos con los 10 mandamientos, que ni siquiera a veces ni lo sabemos, ¿sí? Vivimos por inercia los 10 mandamientos. No nos sabemos ni el segundo mandamiento según está escrito en Éxodo capítulo 20. No lo sabemos, ¿sí? O sea, creemos saberlo, pero no lo sabemos. ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 20 con el segundo mandamiento? Te lo dejo como tarea. Y entonces, no, pero es que ese es el Antiguo Testamento, es que ahora cambió, es que tenemos los signos de los tiempos, como se dice constantemente. Eso no es así. O sea, realmente se empieza a desdibujar muchas cosas porque nos volvemos personas completamente religiosas. El religioso vive por la emoción y por la lógica, vive por la razón. El religioso solamente vive del conocimiento y vive por emocionalidad. Razón y vive simplemente de la emoción. Razón y emoción. Eso es un religioso. ¿Eres religioso? ¿Lo eres? El religioso no es capaz de creer ni en los milagros. De verdad, no cree en los milagros. Tenemos amigos sacerdotes que no creen en el milagro. Es increíble. Entonces, ¿qué hace allí cuando hace la consagración y él es ese instrumento de consagración? No cree que el Señor hace milagros. Es increíble. Es increíble. Y fácilmente algunas personas también, sepárate. Súper fácil, sepárate. Religiosos. Y andamos realmente en eso, en ese complique. ¿Eres religioso o no eres religioso? Te voy a contar una historia rápida para definir quién es una persona religiosa y poder entender más. No solamente primero los católicos somos religiosos. Eso sí, a mí que el que más me critique más religioso es él que yo. De verdad, entre más me juzguen, ese que me está juzgando más religioso es. ¿Sí? Entonces, que no entren en esos juzgamientos. Entonces, llega una persona que todos los días iba a la Eucaristía. Todos los días.
Y es una bendición ir a la Eucaristía todos los días. Y es una bendición hacer el rosario todos los días. Pero ¿cómo es la forma en que lo haces? Entonces todos los días, y un día encontró la iglesia cerrada. Y ese día esa señora estaba, o ese señor, ¿sí?, estaba tan molesto y tan incómodo, pero tan incómodo que sentía que algo le faltaba y sabía que realmente no se iba a salvar. Y estaba muy mal, muy mal. Y encontró una pequeña plaquita en la puerta de la iglesia donde decía: hoy el sacerdote descansa, la Eucaristía es en la calle. Voltea a mirar y hace Eucaristía de vuelta a tu casa. Esa persona quedó sorprendida, volteó a mirar, y cuando él volteó a mirar, habían personas desnudas, habían personas presas, habían personas con hambre, habían personas sedientas. Y todos los días no los veía, porque pasaba por encima de ellos y no los veía. Ser religioso es el que no tiene misericordia, el que piensa en función de sí mismo y no piensa en función de los demás. Eso es ser un religioso. Simplemente está lleno de una cantidad de imágenes en sus casas, pero muchísimas imágenes, muchas. Está lleno, ha hecho las novenas habidas y por haber. Se sabe de memoria muchas novenas. ¿Pero qué? Vacíos. Como decía mi hija cuando realmente estábamos más religiosos, todavía lo sigo siendo, porque hay cosas que todavía tengo que ir rompiendo. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Y curiosamente mi hija decía en su testimonio, que también se lo recomiendo para que lo vean, decía ella algo muy bonito. Decía: cuando mi papá y mi mamá iban a la iglesia y me exigían que yo fuera a la iglesia, a mí me molestaba mucho eso y me ponía molesta, inclusive le respondía fuertemente porque ellos no estaban dando testimonio, porque ellos peleaban, iban a la iglesia, estaban contentos en la iglesia, o a veces uno se hacía en un banco y otro en otro lado, y salían y otra vez la misma pelea, llegaban a la casa a pelear y toda la semana peleando, y otra vez a la iglesia, vamos a la iglesia, y me exigían incluso que yo fuera a la iglesia. ¿Para qué? Si ellos no daban testimonio. Ser religiosos, cumplir y mentir, cumplimiento. Simplemente personas de calentabancas, ¿no? Calentabancas. Y allí uno está en la Eucaristía y uno no entiende nada, ni siquiera el Evangelio lo lee, sino simplemente uno va porque es su tradición, comulga tal vez, se confiesa y vuelve otra vez a lo mismo. Me llama mucho la atención porque curiosamente nosotros trabajamos por 27 años con menores infractores a la ley, o sea, en cárceles de menores. Y a veces nos contaban historias muy impresionantes, y creo que en algunas películas se han reflejado, de chicos sicarios aquí en Colombia. Ellos tomaban las balas, las besaban y iban a una iglesia, y en una imagen específica, que no les voy a decir el nombre, en esa imagen específica, ellos rastrillaban la bala para que esa bala pudiera cumplir su cometido. ¿Se imaginan tú un sicario? Así, la bala. Y habían otros, por ejemplo, que eso hemos sabido también en las historias de narcotraficantes y de la mafia en Italia, que ellos pagaban fuertísimas sumas de dinero como diezmo, como ofrenda a la iglesia, construían incluso iglesias, ¿sí? Daban dinero para esas obras de caridad, simplemente para lavar su culpa. Religiosos. O sea, no trascendían. ¿Y ahora qué es ser una persona espiritual? ¿Cómo llevamos a esa espiritualidad? Y recuerda que hemos hablado de lo que es el saber y lo que es el sentir. Religiosos, ¿sí? Y no solamente somos nosotros, eso sí tenlo por seguro que no somos nosotros. Hasta los que se creen supuestamente que levitan de la espiritualidad. Esos hermanos que solamente se la pasan estudiando y estudiando. Les aseguro que esos hermanos que más nos critican son peores de religiosos que nosotros, peores de idólatras, porque idolatran tanto su iglesia, tanto, que eso les hace daño en su corazón y no son capaces de vivir en armonía. ¿De verdad? Ahora vamos a otro punto. ¿Qué es ser espiritual? El ser espiritual, ¿sí? Digo que no hable de las imágenes, ¿no? Porque nos critica mucho lo de las imágenes. Pero bueno, ese es otro tema que de una u otra forma lo hemos abordado en otros audios. ¿Qué es ser espiritual? Dos palabras, ¿verdad? Saber y sentir. Y recuerda el video para que lo estudies. Se llama Falta de identidad, problema de la humanidad.
lo encuentran ahí en mi canal de YouTube, Rafael Aníbal Cortés. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual está que cuando tú tienes ese saber y ese sentir, para poder llegar a ese vivir, que es la tercera palabra, tienes que tener revelación de la cruz. Tienes que comprender la cruz. En hebreo significa kenosis. Kenosis es morir a mí mismo. Acuérdate lo que dijo mi Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Muere a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. La cruz. Bueno, aquí ya podría hablar un poco de las imágenes. Es muy bien curioso, ¿no? Nos llaman idólatras porque vemos imágenes, porque idolatramos imágenes. Pero realmente, de una u otra forma, también todos somos idólatras, porque idolatramos muchas cosas. Tal vez tenemos la imagen de nuestra Madre María, tenemos la imagen de nuestro Jesús. Los budistas, pues tienen las imágenes de los que mueren, ¿no? Sí, y les ponen incienso posiblemente. Las iglesias musulmanas, bueno, me imagino que ellos idolatran muchas cosas porque para haber mandado un avión a una torre, ¿sí? Y inmolarse a sí mismos, uy, bendito, a ver qué es lo que está pasando en su corazón. Los hermanos cristianos de igual manera a su pastor o a las posesiones que tal vez ellos tengan o a su iglesia, ¿no? Retírense de la iglesia a ver qué sucede en nuestros hermanos separados. Nosotros de igual manera también somos idólatras. De una u otra forma todos nosotros somos idólatras, todos traemos la idolatría, porque nos hacemos falsos dioses. Dios no solamente es la religión, Dios es el dinero, por ejemplo. Dios es el placer, ¿sí? Cuando tenemos esas adicciones al internet, por ejemplo. Eso es ser un Dios. A tu celular. A ver, mándame el celular, regálamelo. Así fácilmente. O a tu computador. A tu ropa de marca. Nos volvemos idólatras. Idólatras a tu casa. ¿Sí? Idólatras a tu trabajo. Obsesivos con el trabajo. Obsesivos con la limpieza. Eso es idolatría. Pero una limpieza es impresionante. Entonces, ¿qué sucede con la idolatría? ¿Qué sucede con ese pasaje para llegar a vivir? Tenemos que morir a la idolatría, a nuestro propio ego. Idólatras nosotros mismos, nos idolatramos demasiado, mucho, nos vemos a mí mismo, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. ¿Sí? Yo tengo que estar bien, el resto no me importa nada. Eso es idolatría con uno mismo, la excesiva vanidad, por ejemplo. Muere a ti mismo, kenosis, para llegar realmente a tener esa vivencia plena de mi papá Dios del cielo. Pero para eso tienes que trascender la cruz. Tienes que ver qué hay en la cruz. Hemos hecho un ejercicio en estos últimos días. Con respecto, nosotros hacemos la coronilla los miércoles y los sábados y los viernes a las 3 de la mañana. Sí, aunque la coronilla se debe hacer los viernes a las 3 de la mañana. Nosotros la hacemos también los miércoles a las 3 de la, perdón, los viernes a las 3 de la tarde se hace la coronilla. Pero entonces nosotros la hacemos complementando el miércoles a las 3 de la mañana para orar por los hijos y el viernes a las 3 de la mañana como una guerra espiritual frontal contra el mal. Una pequeña sacrificio como pide nuestra Madre María. Pequeños sacrificios. Y hemos entendido claramente, yo entendí que llevo ya 5 años a esta fecha más o menos haciendo la coronilla a las 3 de la mañana todos los viernes. Algunos que otros no, porque hemos estado en ese momento de misión, posiblemente. Pero me he dado cuenta que realmente en su gran mayoría de tiempo, la coronilla la he hecho simplemente como un religioso más. Porque no había trascendido el poder de la cruz. Porque no había puesto a mirar a mi Jesús. Porque no había visto sus manos, su coronita, sus llagas. Esta imagen que tengo aquí solamente tiene unas muy pequeñas heridas. Porque sería aterrador tal vez si hicieran un Jesús tal cual le hicieron el daño que le hicieron. Isaías lo muestra. Isaías dice que su rostro era irreconocible y que era un despojo humano prácticamente. Impresionante todo su cuerpo cómo estaba.
Solamente pónganse a pensar, llevando la cruz, que Él se caiga, cómo estaba su piel, si tienes esas espinas en su cara estaba hinchada. ¿Se imaginan ustedes toda esa cantidad de moretones, su sangre? Impresionante. Yo creo que hasta ni uñas tenía, en algunos casos cuando se caía, cómo estaban sus uñas, sus pies, sus rodillas, cómo estaban. Aquí solamente muestra una partecita. Pero mi Jesús estaba impresionante. ¿Cómo fue el dolor de mi mamá? Tú que eres madre y sufres porque tu hijo está consumiendo droga, por ejemplo. Sufres porque a tu hijo está encerrado en el cuarto y no quiere salir o es muy agresivo contigo. Si ese dolor que sientes por la traición, mamá o esposa, cuando te han traicionado a ti, si sientes ese dolor tan profundo en tu corazón, si sientes tanto dolor, ¿te imaginas el dolor de mi mamá? Esto lo que hicieron, eso actualmente no se ve aquí en nuestros países latinos, ¿no? Tal vez por allá en otros países musulmanes tal vez lo hacen, que acribillan a las personas o, bueno, le quitan la cabeza, no sé qué harán, unas cosas horribles. ¿Se imaginan ustedes actualmente que viéramos lapidar a alguien o crucificar a alguien así? ¿Que viéramos azotar a alguien? ¿Que viéramos apedrear a una mujer adúltera? ¿Actualmente lo viéramos? ¿Cómo sería? ¿Se imaginan ustedes? Yo no lo concibo, no lo veo. De pronto lo más grotesco que podemos ver socialmente, las peleas de UFC, ¿sí? O lo que vemos las peleas que se salen actualmente, que muestran en las redes sociales, pero cosas violentas solamente en esos videos, no sé, películas creo que no sé cuál es el nombre de esas películas que hacen cosas atroces y horribles. Pero esto no se ve actualmente, así tan públicamente como ahora se veía en ese tiempo de mi Jesús. No, ¿te imaginas el dolor de mi mamá? Ponte a pensar, cuando lo estaban latigando, ¿qué hacía mi mamá cuando todo el mundo le decía, crucifícalo, crucifícalo, y mi mamá tratando de gritar, ¡no! No se quejó. Cuando lo estaban latigando, vámonos un poco más atrás, cuando mi Jesús estaba viviendo el dolor más grande de él, porque no solamente fue la crucifixión o los látigos, el dolor más grande de él fue en el huerto de los olivos. Estudia Catalina de Emmerich, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estúdiala. La encuentras en YouTube, en las redes sociales encuentras La dolorosa pasión de Catalina de Emmerich. ¿Qué habrá sentido ella? Cuando tú haces un rosario, viendo por ejemplo la imagen de la dolorosa, por ejemplo, o viendo la imagen de mi Madre María con San Juan Diego, o viendo la imagen de mi Madre María en las advocaciones diferentes que tú tengas por amor, por esa advocación que tienes, mírala y haz un rosario mirándola y trasciende tantas imágenes que tú tienes en tu habitación posiblemente. En todo lado tienes imágenes, trasciéndelas, mírala y haz un rosario viéndola, todo el tiempo viéndola a ella, viéndole todas sus manitas, su carita, viéndola. Cuando hagas una coronilla en la misericordia, quédate al frente viendo a mi Jesús. Míralo, mírale sus manos, ve mirando la pasión de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo de Mel Gibson, baja el volumen y va haciendo la coronilla. Y vamos a trascender la cruz. Vamos a morir. Y en ese momento ya te vas a olvidar, como dijo Pablo, me tiene tan cuestionado Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Él trascendió la cruz. ¿Tengo que morir a mí mismo, ser tirado del caballo para poder entenderlo? Pues que me tire el caballo, mi Señor. Porque si me voy a condenar viviendo una vida de apariencia, de conocimiento y de simplemente emocionalismos, si eso me va a condenar porque es que esta vida es temporal, tengo que rendir cuentas tarde que temprano, que me tire el caballo. ¿De verdad?
como Pablo, ¿no? Que fue tirado del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para poder entender claramente que no es el dinero lo que te va a salvar. ¿Cuántas horas de tu tiempo te dedicas a conseguir dinero solamente pensando en el dinero, en el bienestar humano? ¿Y tu bienestar espiritual qué? Religioso. Religioso. Para llegar a vivenciar la cruz, a vivir la cruz, tienes que morir. Pasar por esa kenosis. Busca la palabra kenosis, que implica toda la teología de la liberación, toda la teología que nos habla del abandono. Padre Ignacio Larrañaga, hermana Teresa de Calcuta, abandono, abandono pleno, abandono. San Francisco de Asís, todos los santos, los que quieres mirar, abandono, abandono. Cuando llegamos a ese abandono, vamos a poder experimentar la presencia de mi Jesús, y ya es Jesús el que vive en mí. Esto ya es basura. Este mundo se convierte en basura. Pero hay que tener esa revelación plena, comprensiva, de que para poder vivir es donde está la espiritualidad plena, la presencia del Espíritu Santo en plenitud, donde vas a sentir el gozo del Espíritu, donde vas a sentir la verdadera paz. No con el yoga, ni el reverting, ni las energías, ni teniendo veladorcitas todo el día prendidas para que las energías se vayan. No mirando allá donde aquellos angeólogos, no sé si así se llaman, con todo respeto de los que creen en los ángeles, y todas esas nuevas eras. Yo soy psicólogo profesional, y te digo, la psicología en su gran mayoría es nueva era. Psicología, estudio de la psique, de la mente. De verdad, es increíble. Cuando entramos realmente en ese plano espiritual, cuando vivimos en esa espiritualidad, ya voy a estar pendiente de mi hermano y no voy a estar peleando con él. Lo voy a estar amando. Voy a estar orando por esa persona. Todo mi ser va a estar sumergido en la presencia de mi papá Dios, y al estar sumergido en la presencia de mi papá Dios, las cosas empiezan a transformarse, porque en mí va a irradiar la presencia del Espíritu Santo, la paz. Y al irradiar la paz, tú ya no tienes que hacer absolutamente nada, porque el que hace es Dios a través de ti. Con el Espíritu Santo manda a sus ángeles y van a ver los ángeles. Esta mañana nos contaban un testimonio súper lindo. Una mamá que decía que cada vez que ella hacía el rosario, y como últimamente se estaba entregando tanto a hacer un rosario meditado, no cotorreado, meditado, entonces que la niña de ella, que estaba acompañándola, dijo: mamá, los ángeles están aquí acompañándonos. Y ella dijo: oh hija, sí. Porque de una u otra forma nosotros, los niños, ven cosas que tal vez no las veamos, no es que sea mentira. Tal vez nosotros no las vemos porque estamos llenos de muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestro corazón. ¿Y qué más ves? Dijo: la Virgen María está allí. Y está con sus manitas, porque ella le preguntó: ¿y cómo está ella? Con sus manitas arrodilladas, orando también. Cuando estamos en un plano espiritual, nuestra casa se ilumina de ángeles celestiales. Nuestra casa se ilumina de la presencia de Dios. Nuestra casa viene a habitar mi mamita María. Es un misterio, solamente los espirituales lo entienden. Vas a tener los dones del Espíritu Santo, discernimiento, la palabra se va a hacer vida en ti, vas a tener un amor por estar buscando la presencia de Dios. No te importa estar 4 horas en un rosario, Señor. Nos demoramos 4 horas, casi 5 horas en un rosario esta mañana, creo que fue ayer. Porque te gusta escuchar, porque te deleitas como María, que era pecadora, era prostituta. María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, María Magdalena, arrodillada escuchando la palabra del Señor, deleitándose en la palabra del Señor, no preocupada por lo que tenían que comer, porque había mucha gente allí. Ay, pero ¿qué tenemos que comer, Marta? Marta la religiosa. María Magdalena, incluso en los audios de María Valtorta, María Magdalena le pide algo a mi Jesús, le dijo: yo quiero amarte. Pero quiero amarte, dice: pero es que tú me amas. Dijo: no, quiero amarte de una manera sobrenatural. Y mi Jesús le dijo: vas a sufrir. Porque amarme de manera natural, de sobrenatural, de una manera diferente, vas a sufrir.
porque el mundo no te quiere. Juan capítulo 16. Nicodemo se le acerca a mi Jesús y le dice, quiero nacer de nuevo. Ya les compartía, tienes que nacer de nuevo. Le dijo, quiero seguirte, tienes que nacer de nuevo. Y entonces después de que mi Jesús le explica que tienes que ser el agua y el espíritu, ¿sí? Así son los nacidos del agua y el espíritu. El viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va, sino los nacidos de agua y espíritu. Y entonces Nicodemo le dice algo muy lindo. ¿Cómo hago para parecerme a él? ¿A quién? A él, a Juan, el discípulo amado de mi Jesús. Juan, el pequeño Juan, el niño, el joven. Y entonces mi Jesús le dice, pregúntale. Y Juan se acerca con una humildad. Y Nicodemo le dice, yo quiero parecerme a ti, ¿qué haces tú? Y él inocentemente dijo, yo no sé, ¿qué hago? Lo único que hago es amarlo. Amarlo. Ahí está la clave de la espiritualidad. Amar. Como la Madre Teresa de Calcuta, hasta que nos duela. Amar hasta que nos duela. Pero ¿cómo causa dificultad amar? Porque siempre estamos rodeados de un amor carnal, del saber y el sentir. ¿Sí se dan cuenta? No el vivir, saber y sentir y no el vivir. Pero para vivir es donde aparece el verdadero amor espiritual, el amor trascendente, el amor que se da por los demás. Aparece la misericordia real, cuando tú experimentas esa presencia de Dios, cuando tú realmente te sumerges en Él, trasciendes la cruz, trasciendes las imágenes, vas más allá de lo que el mundo te ofrece. Ya no te importa nada. No te importa si estás en la cárcel, Pablo. Estoy mirando la historia de Pablo. Ya no te importa si te quitan, si tienes que comer, si tienes que vestir. No te preocupa, porque mi Dios ya te suple, porque la palabra se hace vida y le crees a la palabra. San Francisco ni siquiera le creían, ni el Papa Inocencio III le creía. Él decía, yo quiero vivir el Evangelio tal cual está escrito. ¿Usted está loco? No se puede vivir así. No se puede vivir conforme a la palabra. Eso me decían cuando empezamos a ser misioneros. Hasta mi esposa dudaba de eso y ella lo da en su testimonio. Vivamos de la caridad. Vivamos de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo se te ocurre? Mi hija de igual manera. ¿Cómo se te ocurre? Y ahora vivimos de la caridad. Bendito sea mi Dios, de lo que la gente quiera ofrendarnos. Y hay personas tan maravillosas que se dejan mover por compasión. Qué lindos. De igual manera, así sucedió con San Francisco de Asís. Abandonó todo, por seguir a mi papá Dios. Todo lo abandonó. Era imposible vivir el Evangelio, le dijo el Papa Inocencio II, III. Curiosamente, el Papa en ese momento tuvo un sueño cuando él quiso crear una comunidad. Yo quiero vivir el Evangelio, permíteme vivir el Evangelio con mis hermanos. Y él tuvo una revelación en un sueño y vio cómo un mendigo sostenía, era una columna fundamental de la Iglesia Católica. El franciscanismo. Qué hermoso. La humildad y el abandono. El franciscanismo se ha ido desdibujando desde prácticamente, no se sigue solamente los franciscanos menores renovados, volvieron otra vez a retomar lo que es el franciscanismo puro, a vivir el franciscanismo tal cual la dice la regla de San Francisco. Y entonces es el abandono, el morir a nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, ¿ustedes creen que ella predicaba? Claro que sí, con su testimonio, atendiendo a los pobres aparentemente idólatras, que tienen yo no sé cuántas deidades, que las vacas son sagradas. A los hinduistas los atendía, no le preocupaba nada. No le preocupaba, y nosotros andamos pendientes de una cantidad de cosas, que aquel sí, que aquel no, que el A más B es igual a C, que le faltó esta oracioncita, que le faltó aquella otra, que hay que hacer aquí. Religiosos, porque no andamos desde el corazón, no hablamos desde el corazón. Nos causa dificultad experimentar la presencia de Dios. Para vivir, tienes que morir. Para vivir, tienes que morir. Entonces, ¿qué implica ser religioso?
¿Eres religioso o eres espiritual? Nuevamente, por tercera vez te recomiendo que veas ese video. Se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Vale la pena. Allí lo encuentras en YouTube. Vamos a orar. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que el Señor nos lleve cada vez más a ser más espirituales y menos religiosos. Papito Dios del cielo, te doy gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Hoy me doy cuenta que he sido una persona muy religiosa. Una persona que siempre ha tratado de buscar la verdad, pero a medias. Que me he dedicado simplemente a correr por el tiempo, porque no me alcanza el tiempo para nada, porque me he dedicado a conseguir solamente dinero. Me he dedicado a buscar el amor de un hombre, de una mujer. Me he dedicado a mendigar amor. Me siento sola en mi casa, posiblemente abandonado por los hijos, solo, consumido en el licor, en las drogas, consumido en las heridas del pasado, recordando constantemente todo el daño que me hicieron, recordando el rencor hacia mi papá o hacia mi mamá, donde todo el mundo me rechaza, donde mis hijos me rechazan incluso. Hasta yo me rechazo a mí mismo, a mí misma. Y he querido buscar de tu presencia, pero lo he buscado con el afán simplemente de que tú como ese Dios bombero, que me sanes, que me salves, pero no he buscado mi conversión plenamente a ti. Me piden orar y me causa dificultad porque la oración no ha estado en mí. Me piden estudiar la palabra y me causa dificultad porque prefiero leer novelas, leer otros libros, dedicarme a ver películas, meterme al internet. Me piden levantarme temprano, me causa dificultad levantarme y prefiero seguir durmiendo como una marmota. No me esfuerzo, porque el mundo me tiene tan acobijado o acobijada, me tiene tan adormecido el mundo, con mis preocupaciones, con la soledad, con la angustia, con el desespero. Pero aquí estoy, abandonado plenamente en ti, sumergido plenamente en tu presencia. Aquí estoy con el ánimo de entregarte todo lo que soy, papá, porque toda mi vida he sido un religioso, haciendo rosarios, cotorreados, valiéndome, he ido hasta inclusive ante los que leen el futuro, he renegado de tu presencia, pero aquí estoy con el ánimo de morir a mí mismo, a mí misma. Me da miedo, ¿sabes? Me da miedo morir a mí, porque tal vez no he tenido amor y quiero recurrir en este momento al verdadero amor, al amor único que das tú, Papá Dios del cielo, al amor que solamente tú proporcionas. Aquí estoy, Papito Dios, para entregarme a ti plenamente. Ya no sé a dónde más recurrir, ya no sé a dónde más ir. Lo único que quiero decirte es, haz de mí lo que quieras, papá. Que se haga tu voluntad y no la mía, Padre Santo. Que se haga tu santa y preciosa voluntad, que muera a mis ideales, a mis sueños. El único sueño verdadero que voy a tener de aquí en adelante es tenerte a ti, Papito Dios del cielo hermoso, abandonarme en tu presencia plenamente, Papito Dios. Lo único que anhelo en mi vida es tenerte en plenitud. Gracias. Gracias.
Bendito y alabado seas tú. Bendito y alabado seas por tu gran amor. Regálame la presencia del Espíritu Santo para que yo me enamore de mi Madre María y yo pueda comprender el valor del sufrimiento de mi Jesús en la cruz a través de ella. Que yo me enamore de ella para enamorarme de ti. Gracias por tus palabras. Y yo no las quiero poner por obra. Perdón, no las quiero dejar allí en mi corazón simplemente como algo más, sino quiero ponerlas por obra. No quiero ser simplemente un oidor de la palabra, sino quiero ponerlas por obra. Quiero ponerlas por obra. Ayúdame porque no puedo. Me abandono en ti. Y llévame a esa kenosis, a ese morir a mí mismo. Te lo suplico, por los méritos de tu divino Hijo, que dio la vida por mí en la cruz. Por el dolor de mi Madre María te lo suplico. Gracias. Gracias, Papá Dios, por escuchar mi ruego y por haberme permitido escuchar esta charla que era para mí, porque la necesitaba. ¿Qué debo hacer ahora? Buscarte. Buscarte. Sin religiosidad. Y procurar siempre ser espiritual. Y dejarme llevar por el amor. ¿Me causa dificultad? Sí, porque no sé qué es el amor. Porque no sé amar. Pero tú me vas a enseñar a través de tu Espíritu Santo y por la gracia de mi Madre María. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que se nos note, que se nos note.